Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Vamos a tener cosas interesantes para compartir con ustedes y, por supuesto, gratas, de algún modo, porque significa volver a encontrarnos con una diputada nacional que ahora está prácticamente, es la primera mujer en la lista de diputados del PRO, que es Laura Alonso. Gracias por venir, Laura. Hola, gracias por invitarme de nuevo. Me mandó saludos Larroque para vos. Yo también retribuyo de salud. Sigo esperando las disculpas, como Sí. mínimo de disculpas, pero bueno, no soy rencorosa. Me parece muy bien. Estamos en un país muy especial, Laura, ¿no? Frente a acontecimientos que ya se han dado y que están por venir. Sí, estamos en la Argentina. Claro. El caso desviado en todos los estudios de desarrollo, historia, economía y política que se te ocurran. Algunas veces es un poco pesado vivir en la Argentina. Es un país muy lindo y los argentinos somos bárbaros, pero cuando vemos la política y la economía y cada 10 años esos sacudones o turbulencias de los ciclos y los anticiclos, también a los que vamos ganando años nos genera alguna preocupación. Vos sabés que eso de los ciclos es un estudio sociológico que siempre decía que los ciclos se van repitiendo, ¿no? Antes se repetían cada 20 años, cada 25 años. Pareciera que estos ciclos se están dando mucho más, en mucho tiempo más corto. Pero este ciclo en particular, yo creo que en la Argentina no se ha vivido de la manera como se está viviendo. Bueno, todas las etapas son Variables, diferentes, ¿no? claro. Más allá de que haya ciclos o anticiclos, todas son distintas y las características o las circunstancias las hacen diferentes porque el mundo cambia, porque la propia sociedad del país cambia. Y esta es una etapa que es difícil en términos o en materia política, pero que también puede ser un paso interesante por el cual el país debía transitar en algún momento para que nos diéramos cuenta de qué cosas son importantes. Y me refiero que cuando muchos venimos diciendo hace muchos años que para consolidar un proceso de desarrollo sustentable, con equidad, se necesitan reglas claras para generar previsibilidad, para generar confianza, se necesita transparencia, se necesita ética en el ejercicio de la función pública, nos miraban raro hace algunos años, porque estaban los vivos que decían, no, pero si nos está yendo bárbaro, aunque roben un poquito, pero igual hacen. Y en el camino nos pasaron tragedias horribles en los últimos días hemos tenido un nuevo accidente de trenes, pero hace menos de un año y medio murieron 51 personas en 11. Y de golpe muchos argentinos nos dimos cuenta, no, me incluyo, pero yo me di cuenta hace mucho tiempo antes, que nuestros servicios públicos son pésimos. Y entonces nos preguntamos qué pasó estos 10 años que nos contaron que habíamos ganado una década y que éramos los mejores del mundo. Y cuando vemos cómo están nuestros trenes, nos damos cuenta que nos podemos morir todos los días cuando entramos al trabajo o cuando salimos. ¿Pero vos no creés que eso no es solamente un problema de políticas nacionales, sino que es un problema de educación también? Yo creo que es un problema institucional, profundamente institucional, donde los liderazgos políticos tienen alguna responsabilidad, que es básicamente una responsabilidad importante, que es básicamente decidir que los argentinos vamos a vivir dentro del marco de la ley. Y si la ley no nos gusta, no la vamos a desobedecer. Vamos a hacer lo que corresponde, que es modificarla en el marco del respeto y la convivencia democrática y pacífica. Entonces sí creo que ahí hay un punto de quiebre que puede ser importante hacia el futuro, que es lo que yo considero que es una nueva generación en política, no necesariamente en uno u otro partido, que tiene muy en claro que la gestión y que la construcción de un proceso de desarrollo están muy vinculados al cumplimiento de las leyes, al cumplimiento de los fallos de la justicia. El gobierno de Cristina Kirchner no ha cumplido fallos de la Corte Suprema. Y eso es de una gravedad, o sea, ya no es que no cumple las leyes, eso ya lo sabemos, pero cuando le dicen tiene que cumplirlo y se lo dice la Corte, se niegan a cumplir esos fallos. Entonces ahí es donde estamos en un punto donde creo que, viendo la mitad medio llena del vaso, es bueno el ejercicio hacia el futuro. O sea, darnos cuenta de que si no cumplimos las normas, primero como sociedad, pero sobre todo si no las cumple un gobierno, un funcionario, un intendente, vamos a tener un problema más grande en el futuro. Yo digo, esto es un poco, charlando fuera de micrófono, te había anticipado que en uno de los programas hablamos de memoria y la gente pareciera que no tiene memoria porque con el advenimiento de la democracia con Alfonsín
y con esto no estoy sectorizando nada, simplemente estoy refiriéndome a un hecho puntual, con Alfonsín vino el respeto hacia la institucionalidad. Entonces, con el correr del tiempo, ese respeto fue como desgranándose, como que se fue perdiendo, hasta llegar a lo que vos decís ahora, que es lo que ocurre con este gobierno. Pero esto ocurre con este gobierno porque pareciera que los que rodean a la presidenta se han olvidado que también son hombres de derecho, muchos de ellos, que han jurado hacer defender la norma y que en la práctica son fieles, no quiero decir la palabra, siguiendo a la presidenta a rajatabla, y entonces esto molesta, porque Bueno, se ha perdido eso. Lo que pasa es que si seguimos... Entonces, esto que vos decís, el respeto, todo fantástico, está perfectamente identificado con el sentir del argentino, o algunos. Bueno, lo que pasa es que si seguimos poniendo en cabeza de las personas la mayor responsabilidad institucional, estamos cometiendo errores. Y lo que tenemos que volver a pensar es cómo construimos o cómo diseñamos un sistema institucional que esté por encima de las personas. Entonces, la presidenta no es el Estado. La presidenta no es la sociedad, la presidenta no son las leyes, la presidenta es una circunstancia en un periodo histórico que va a pasar, como pasaron otros presidentes, como pasamos miles de diputados en la historia de un país. Entonces la mayor preocupación que tenemos que tener los argentinos, de bien que pensamos en el mediano y en el largo plazo, porque ya no pensamos en la Argentina para nosotros, sino para el futuro, es en cómo construir, en cómo diseñar ese entramado de instituciones que supera a las personas. Y es más, que modele las conductas de esas personas, que limite las conductas de las personas. El problema hoy es que hemos llegado al extremo tal, al fundamentalismo tal, de que la presidenta no reconoce los límites de las instituciones y en algunos casos las ha salteado, las ha violado, las ha degradado, despreciado. Y te diría que hasta si uno se pusiera a pensar en términos de proceso de etapa histórica más en estos 30 años de la democracia, quizás era el momento, ese fundamentalismo último donde tenemos que empezar a transitar ese camino donde definitivamente la sociedad no perdone más a aquel que quiera ponerse por encima de las instituciones. Vos sabés que una de las cosas que me gusta contigo, porque sos tan romántica para las cosas, y sos una romántica de la política, porque en última instancia, y se ha dado en la práctica en estos últimos tiempos, en estos últimos días prácticamente, cuando se han tratado de elegir candidatos, el personalismo en la Argentina es histórico. La gente sigue al hombre, o mujer en este caso, y no sigue las ideas. Y lo que vos estás proponiendo es que se siga una idea, que se siga un programa. Pero yo lo que te estoy diciendo es lo que dice la Constitución. Ah, bueno. Pero... Que no es una cosa muy extraña ni es novedosa, que simple y sencillamente establecer un orden de funcionamiento en una sociedad que se imaginaba que iba a ser compleja, porque quizás en aquellos tiempos era un poco más simple y después se reformó en el 94. Y ahí nos dimos un orden económico, un orden social, un orden político, sobre la base del respeto, de la convivencia pacífica. Lo vuelvo a repetir, la convivencia pacífica, no ese término, convivir, porque la sociedad finalmente es la convivencia de lo diverso. Y donde aparece una estructura de gobierno que lo de alguna manera hace es tratar de ordenar y de garantizar esa convivencia y no exacerbar las diferencias o exacerbar los conflictos entre los que conviven en esta sociedad. Sí. Entonces, a mí no me parece que sea romántico, me parece que es al contrario, súper concreto, está escrito, no hay que inventar la rueda. Simplemente digo que hay un 50% de la población que piensa como vos, o está identificada con tus pensamientos, y hay otro 50% que está completamente en la antípoda. Es que yo no estoy tan segura de esos números. Yo creo que sí, por lo menos en la práctica se ve. Lo que sí creo es que, como vos dijiste antes, y a mí sí me parece que hay un proceso que la Argentina ni siquiera vislumbró todavía, que es cómo aumentar los niveles de democratización, esa palabra que está tan de moda y tan prostituida, ¿no? Como se ha prostituido la palabra memoria, o la palabra verdad, o la palabra justicia, que es cómo aumentar la apertura del régimen político, la alternancia, la competencia entre distintas opciones en los niveles subnacionales de gobierno de la Argentina. Si vos te pones a hacer cálculos, te vas a dar cuenta que en las provincias y en municipios en la Argentina, hace décadas que gobierna el mismo partido político.
Entonces es complicado, ¿no? Es Absolutamente. Entonces, si no, también estamos hablando de la política a nivel nacional, pero si no ponemos un poquito la lupa para ver qué es lo que está pasando en los municipios donde no hay alternancia, en los gobiernos provinciales donde un gobernador gana con el 80% de los votos y se queda 2 periodos y como no le gusta y se quiere quedar más, reforma la Constitución y se queda para siempre. Es el caudillaje de la Argentina. Digo, a ver, los Kirchner finalmente traen a Buenos Aires, ¿no? A la nación donde atiende Dios, el modelo de Santa Cruz, el modelo del feudalismo provincial. Y esto finalmente es lo que a muchos en la Argentina hoy nos horroriza. Pero tenemos que entender también que este modelo que nos horroriza en lo nacional vive y se reproduce hace décadas en lo más profundo de las entrañas de la Argentina. Entonces también pensar cómo abrir la democracia quiere decir pensar cómo hacemos para competir, para ofrecer opciones y alternativas políticas en esas provincias que son feudos, donde se matan chicas, se matan jóvenes, desaparecen personas, desaparecen niños y nada pasa y todo el mundo sabe que en realidad si, para resolver el dilema o el enigma tiene que ir y golpear la puerta de la Casa de Gobierno de la provincia. Yo quiero volver un poco a ese asunto de lo que vos estabas mencionando, la universalidad de tus ideas en cuanto a cómo se tiene que proyectar un poco la cosa. Me parece fantástico. Pero a la luz de lo que ha ocurrido con las componendas políticas que ha ocurrido entre distintos partidos, vos te das cuenta cómo se maneja la política en la Argentina. Es el personalismo. Yo no quiero dejar de estar en este lugar porque me corresponde este lugar. Cuando, siguiendo tu lineamiento y siguiendo el lineamiento que estaba pidiendo la gente en las movilizaciones, que les pedían a los políticos, únanse, marchen juntos, establezcan programas adecuados. No hay programas. Ahora lo único que hay es una pelea para ver quién se queda con qué puesto se queda. Mira, tocaste 2 o 3 temas que a mí me parecen son muy interesantes y muy importantes. El primero está vinculado a los partidos políticos. Yo creo que la crisis del 2001 todavía no terminó. En la Argentina no se ha cristalizado no solo un sistema de partidos políticos, no han renacido o no se han consolidado nuevas opciones políticas. Nosotros en el PRO, que es un partido de 10 años, recién viene caminando lentamente y esta es la primera vez, después de un esfuerzo muy importante, que logramos obtener personería jurídica en 21 provincias en la Argentina y tenemos presencia electoral en alianzas o frentes en algunos distritos solos con el partido constituido legalmente. Ahora, si uno también analiza las opciones tradicionales, se da cuenta que esta es una falencia, la falta del partido político orgánicamente como institución para dirimir esos conflictos, para generar esas propuestas más bien orgánicas. Y ese es un punto del cual todavía no hemos superado la crisis del 2001. Y el personalismo, como vos lo marcaste anteriormente, es un problema grave. Por eso digo, y vuelvo a la institucionalidad, y vuelvo a los partidos políticos, y vuelvo a las organizaciones políticas para superar el personalismo. Pero también tenemos que tener un dato que es un dato de la realidad, que es la televisión. Y vos lo sabés, la televisión, y esto lo escribió Giovanni Sartori hace unos cuantos años cuando hablaba de la videopolítica. La presencia de la televisión y de los medios masivos de comunicación cambiaron las formas de hacer política. A Irigoyen nadie le conocía la cara y sin embargo fue un líder popular que ganó elecciones y cuantas elecciones quiso durante muchos años en la Argentina y nadie sabía qué cara tenía. Hoy imagínate un candidato a quien nadie conozca compitiendo, es imposible. Entonces tampoco podemos no tener en cuenta que la personalización de la política también provoca o potencia esta problemática que arrastramos de la personalización. Por eso es tan importante también buscar liderazgos que se enamoren de lo que hacen, pero que no busquen atornillarse en su lugar, ¿no? ¿No tenés miedo que en función de todo esto, que la gente les haya pedido unión y está viendo lo que ocurre, que surja algún payaso como en Italia que diga váyanse todos? No, yo creo que no, porque también creo que hay una forma de interpretar la unidad. Payaso en el sentido de profesión. Sí, a mí ¿no? me parece que la unidad que se exige, o que se ha exigido de parte de la sociedad, más que una unidad de personas adentro de algo que por ahí era imposible, y mirá que Mauricio hace mucho tiempo que viene diciendo, conversemos, y todos dicen mi límite es tal, mi límite es aquel, ¿no? Y ya tenemos por lo menos 2 elecciones donde él trata fuertemente de hablar y dialogar con otros para construir alguna serie de acuerdos mínimos. Pero me parece que hoy la unidad es decir,
esta es la Constitución que tenemos, la defendemos y la tenemos que cumplir plenamente para que la Argentina finalmente entre en una senda de progreso de verdad, digo, de desarrollo sustentable. Ahora ya, en el siglo XIX hablábamos de progreso, ahora hablamos de desarrollo sustentable. Y creo que ese es el gran acuerdo, que un arco político opositor bastante amplio en la Argentina lo tiene. Y yo creo que es una responsabilidad de los electores también preguntarnos qué opinamos respecto de estas cosas. O sea, ¿usted está a favor de reformar la Constitución? No. ¿Usted está a favor de la reelección indefinida del presidente? No. ¿De los gobernadores? No. ¿De los intendentes? No. Yo también tengo mi posición tomada y creo que hay una clave de bóveda en la provincia de Buenos Aires que en algún momento deberemos resolver como país. Mientras los intendentes en la provincia de Buenos Aires sean reelegidos indefinidamente, va a ser muy complicado, teniendo en cuenta cómo se construye el poder nacional en este país, que las cosas sean distintas. ¿Cómo controvertís esa situación? Bueno, es que yo creo que tiene que surgir de una demanda social mucho más fuerte que hoy no existe, o que existe espasmódicamente, intermitentemente. Pero que esa demanda social o esa sociedad en forma especial o particular está ligada de algún modo a los designios de ese partido. Sí y no, porque también cuando uno camina a determinados barrios y visita a los sectores populares, a los sectores trabajadores, a los que más necesitan, hay un hartazgo y cierto enojo y mucha preocupación y también miedo. Entonces el poder que se construye en democracia sobre la base del miedo es un poder con pies de barro. Y ya lo estamos viendo, porque encima ese poder construido sobre la base del miedo, que es te quito el plano, te doy el plano, te ayudo de esto si haces tal cosa, también empieza a corroerse con la novedad económica que es la inflación. Entonces vos fíjate, la otra vez lo analizábamos con un especialista en educación. Hace no mucho tiempo nos dijeron los 6% del PBI, la Argentina invierte el 6% del PBI para la educación. Y cuando vamos a analizar unos cuantos años después cuál ha sido el rendimiento, la calidad de la educación, es espeluznante. Y cuando vamos a ver el nivel de paro docente en la Argentina, los docentes son los que más paran de todos los sectores de trabajadores en la Argentina. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí interviene una variable que no la tenían en cuenta cuando hicieron la ley o la pensaron, que era la inflación. La inflación ha destruido la famosa bandera del kirchnerismo del 6% del PBI en educación. Ha destruido la ley de 180 días de clase en muchos distritos, no en la ciudad de Buenos Aires, por suerte, donde tenemos buenas negociaciones salariales y tenemos 180 días de clase. Hablando de inflación, vamos a hacer un pequeño corte para ir a la parte comercial y después volvemos porque me resulta grato charlar contigo. Ya volvemos.